Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángela María Hoyos. El día de hoy estaré acompañándoles en la capacitación sobre orientación sexual e identidad de género. Primero que todo quiero agradecerles por estar aquí, por tener toda la disposición para escuchar, para aprender y para profundizar en estos conceptos que pueden que sean nuevos o no, pero que vamos a tener este espacio para hablar un poco más sobre ellos. Segundo, quiero presentarme. Como ya les dije, mi nombre es Ángela, soy estudiante de Derecho, soy estudiante de Psicología, tengo experiencia en temas de género, trabajo desde la perspectiva y el enfoque de género en proyectos sociales a nivel comunitario, a nivel de redes sociales, para buscar escenarios de mayor equidad. Bueno, el día de hoy tendremos unas preguntas orientadoras que direccionarán nuestra capacitación. La idea es que las tengamos como muy presentes a medida que vamos avanzando en la capacitación y el desarrollo de los conceptos, para que de manera como conjunta vayamos construyendo estas respuestas y ustedes de manera individual vayan apropiándose de estos conceptos y los vayan trayendo pues a su cotidianidad. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el género, el sexo y la identidad de género? Esta pregunta es sumamente importante. Realmente muchas veces tendemos a confundir estos conceptos, estas categorías, y cuando estamos hablando de una cosa, finalmente como que definimos a partir de otra situación. Entonces es muy importante que en la primera parte, a medida que vaya yo explicando como estas diferencias, ustedes se cuestionen un poco más y se apropien de estas categorías para que en los escenarios puntuales puedan diferenciarlos. La segunda pregunta orientadora es: ¿qué son los estereotipos? Esta pregunta es sumamente interesante en la medida en que empezamos a darnos cuenta de qué es un estereotipo, cómo ese estereotipo afecta a nuestras vidas, cuáles estereotipos tenemos. Generalmente tendemos a pensar como, no, nosotros no tenemos estereotipos o no estamos apropiados de esto, o los vemos sobre todo en escenarios muy ajenos a nosotros, pero al irnos cuestionando realmente nos vamos dando cuenta de que estamos muy permeados por estas cuestiones sociales y estas construcciones que se han ido desarrollando. La tercera y la última pregunta la vamos a ir desarrollando sobre todo en la parte final de la capacitación. Sin embargo, es muy importante que lo tengan presente para que a medida que vayamos avanzando tema por tema se vayan cuestionando muy bien por qué es importante el enfoque de género. Esta pregunta no debe solo quedarse en lo teórico, no debe quedarse simplemente en lo que vamos a discutir el día de hoy, sino que esta pregunta tenemos que pasarla a todos los escenarios en los que vayamos a estar. Otra premisa que necesito que tengamos muy presentes en el desarrollo de la capacitación, y no solo en el desarrollo de la capacitación, sino que cada uno de nosotros y de nosotras nos llevemos para nuestra casa y para nuestros escenarios cotidianos, es que cuando se hable de género no estamos hablando solo de lo femenino. No estamos hablando solo de un grupo poblacional determinado como las mujeres, no. Estamos hablando de que esto que es el género y todo lo que vamos a abordar a lo largo de esta capacitación es realmente muy diverso, y es muy importante que empecemos a apropiarnos de esa diversidad y a comprenderla para empezar a eliminar esas violencias sistemáticas que de pronto hemos ido aprendiendo un poco. Lo segundo que hay que tener súper presentes cuando ya empecemos a entrar pues en este tema es que el género es una construcción social, ¿sí? Así como lo oyen, el género es una construcción socialmente aceptada para ciertos grupos, es decir, para lo femenino o lo masculino o lo no binario. ¿Qué significa esto? Significa que socialmente hemos atribuido cualidades, hemos atribuido roles, hemos atribuido cualidades, hemos atribuido actividades, comportamientos a determinados grupos, y socialmente creemos que las personas que pertenezcan a este grupo deben comportarse, deben actuar o deben verse de cierta manera. Entonces, hacia lo femenino le atribuimos un grupo de cosas y al masculino le atribuimos otro grupo de cosas. Es por esto que vamos a encontrarnos en esa relación con lo no binario, porque lo no binario va a empezarse a identificar de cosas o construcciones de lo femenino y también de lo masculino, pero eso se hablará un poco más adelante. Es muy importante tener presente esto o esta premisa de que es una construcción social, porque solo así vamos a podernos dar cuenta que lo femenino no significa lo mismo, por ejemplo, en Colombia que en Italia o que en Japón. No es lo mismo ser una mujer en Medio Oriente a ser una mujer en Latinoamérica. No es lo mismo ser un hombre en Medio Oriente a ser un hombre latinoamericano.
¿Por qué? Porque todas esas cosas que vamos a atribuirles responden a nuestro contexto político, a nuestro contexto económico, a nuestro contexto religioso, no solo en lo individual, sino como a través de todos estos años, cómo ha ido permeando la sociedad, esa religiosidad. Entonces como que vamos a irnos dando cuenta que todas esas cosas que le atribuimos a estas categorías finalmente van a ser muy de cada uno de los lugares. Si hay cosas que compartiremos de pronto rasgos generales, pero realmente lo que se conoce, cómo se identifica, no solo como los demás nos identifican, sino a veces como nos empezamos como a apropiar de esas identificaciones, responden evidentemente al lugar en donde estamos, de donde venimos, en el que nos hemos desarrollado. Estas diferencias que van a surgir a nivel social para cada una de estas categorías va a ir creando una serie de desigualdades para cada uno de estos grupos y generalmente va a ir favoreciendo sistemáticamente a uno de los grupos o no. Pero lo importante hasta aquí es que tengamos presente que cuando hablemos de género vamos a estar entre lo femenino y lo masculino y lo no binario, que como les dije más adelante pues vamos a tener un poco más de retroalimentación en esta parte. A continuación les voy a dejar un link aquí abajo entre el video para que vayamos a escuchar a Judith. Judith es una persona que en tema de género, mejor dicho, ha sido quien nos ha desarrollado bastante teoría y nos ha enseñado cómo a comprender un poco más este tema de que el género es una construcción social. Entonces les pido que en este momento pausen este video 5 minutos, vayan al link que está aquí abajo, vean el video de Judith y a continuación sigamos hablando un poco más sobre lo que vieron en ese video. Bueno, espero que hayan pausado este video y hayan ido al de Judith para comprender un poco mejor este tema. Nos trae un concepto que ha desarrollado, que es el concepto del género como performatividad. ¿Qué quiere decir esto? Para comprenderlo un poco mejor, vamos a leer una cita de Judith, que lo he puesto aquí en las presentaciones de la capacitación para ahondar un poco más en el tema, y dice lo siguiente: la performatividad no es un acto único, sino una repetición, un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el contexto de un cuerpo, entendido hasta cierto punto como una duración temporal sostenida culturalmente. ¿Qué significa esto? Como ya lo hemos mencionado, lo femenino y lo masculino, que es lo tradicional, tiene unos roles que se le han ido como asignando y unas cuestiones que socialmente les hemos ido atribuyendo. Nosotros y nosotras no nacemos y de una vez como que nos identificamos y decimos, esto es lo nuestro, esto es lo que nos gusta, sino que nos enseñaron y hemos aprendido cómo a vivir en esa performatividad, cómo a vivir esos roles, cómo a actuarlos durante un periodo muy sostenido. Y no significa con esto que lo que nos gusta no es que nos guste, no es que no nos guste realmente, sino que de alguna manera hemos aprendido que esto es lo que nos debe gustar, o que de esta manera nos debemos ver, o que de esta manera debemos de encontrar nuestras afinidades. Por ejemplo, cuestiónese usted cuando estaba chiquito de qué colores lo vestían. Cuestiónese usted cómo le enseñaron a caminar, cómo le enseñaron a expresar sus sentimientos, cómo le enseñaron a relacionarse con el mundo, qué le enseñaron que debía hacer en ciertos escenarios sociales. Esas cosas que hemos ido aprendiendo a sentarse de cierta manera, a vestirnos de cierta manera, que luego pues vamos encontrando también nuestros grupos de gustos propios, pero de alguna manera pues sí nos enseñaron ciertos estándares. Entonces todo eso es algo que, por decirlo en palabras coloquiales, como que actuamos y empezamos a actuar y apropiarnos de esa actuación que lo sentimos como nuestro. Pero todo eso responde al género en el que nos identificamos y a todo lo que socialmente se le ha atribuido a ese género en el que nos encontramos. Bueno, para pasar a la siguiente parte de la capacitación, quiero que hagamos la siguiente actividad, así que yo les voy a decir una serie de profesiones y ustedes lo que van a hacer es pensar como de manera rápida lo primero que se les venga a la cabeza sobre cómo es esa persona, cómo se ve esa persona,
de pronto el imaginario que tiene sobre cómo estaría vestido, en dónde estaría, o sea, lo primero. No quiero que vayan como a hacer una super construcción al respecto de eso y nos vayamos como a cuestionar más, sino como la primera imagen que tengan de lo que yo les vaya a decir. Entonces, ¿cómo se vería una persona que estudió enfermería? ¿Cómo se vería una persona que se dedica a hacer aseo en casas? ¿Cómo se vería una persona que se dedica a ser piloto de carreras? ¿Cómo se ve una persona que estudió medicina y se especializó en pediatría? ¿Cómo se ve una persona que estudió medicina y se especializó en neurocirugía? Ya, o sea, lo primero que se les vino a la cabeza, ese primer imaginario que tuvieron. Si usted, cuando yo dije alguna de esas profesiones, pensó de manera inmediata en ciertas personas de cierto género, de cierto estrato socioeconómico, y se le atribuyó grandes cosas, pues les digo que eso hay que empezar a cuestionarse. Cuando les dije piloto de carrera, de manera inmediata pensaron específicamente en un hombre, y tal vez en un hombre de estrato socioeconómico alto. O si cuando dije una persona que realiza aseo en casas, pensaron en una mujer probablemente de estrato socioeconómico bajo. Bienvenidos a los estereotipos. Generalmente cuando atribuimos o cuando pensamos en ciertas profesiones nos remitimos específicamente a hombres o a mujeres de acuerdo a ciertas cosas. Es muy probable que cuando les mencioné como que estudiaron medicina y que de pronto se fueron por neurocirugía, pensaran en un hombre, o que si ya puse el tema de la pediatría, pensaran en una mujer, aunque de pronto por el tema de la medicina se pudieron haber ido también por un hombre. Pero todo eso hace parte de esas construcciones que todos y todas tenemos y son estereotipos. ¿Por qué? Porque los estereotipos vienen a ser creencias, ideas, modelos, imaginarios, todo eso que se le otorgan a las personas que pertenecen a ciertos grupos sociales determinados o que nosotros los incluimos en esos grupos sociales determinados. Estos estereotipos no responden siempre con esas características individuales de cada una de estas personas, sino que son opiniones generalizadas a partir de ideas preconcebidas. Es decir, realmente un hombre o una mujer podría dedicarse a hacer aseo en las casas, pero nuestra idea preconcebida, o lo que socialmente vamos a tener, como la mayoría de personas, puede que aquí haya alguien que haya pensado diferente, vamos a pensar que es una mujer de estratos socioeconómicos bajos. ¿Por qué? Porque generalmente es lo que vemos, es la cercanía que tenemos, o cuando pensamos de pronto en un neurocirujano o una neurocirujana, vamos a irnos más por el tema de que es un hombre. ¿Por qué? Porque de pronto a ciertas carreras se les han atribuido ciertas cualidades que socialmente se le atribuyen a lo masculino. Cuando pensamos de pronto en un piloto de carreras, vamos a pensar un poco más en un hombre porque socialmente de pronto relacionamos más a los hombres con ciertas características propias de su género, como que son más intrépidos o que son más fuertes. Todo esto no tiene por qué ser real, realmente no lo es. Vamos a ver que todas las personas van a tener como una gran diversidad de profesiones y que realmente en cada uno de los escenarios vamos a encontrar cosas muy diversas. Es lo mismo que si ustedes al pensar en cada una de esas personas pensaron específicamente en una etnia determinada, pues allí también como que hay que empezarse a cuestionar todas estas construcciones que tenemos. Los estereotipos no siempre son malos. Los estereotipos responden como a una construcción que hemos hecho a lo largo del tiempo, pero si bien en principio como que no todos son malos, algunos también promueven como características o cualidades que pueden ser positivas. Hay que cuestionarnos cuando estos estereotipos empiezan a promover ciertas violencias sistemáticas. Eso es lo que tenemos que tener allí como la atención bien focalizada, porque estos estereotipos promueven violencia, estos estereotipos promueven situaciones de desigualdad y contribuyen a que siempre estemos promoviendo esas cosas que socialmente ya no debemos estar promoviendo, porque la sociedad ha avanzado, porque la diversidad, como estamos viendo, es mucha, porque realmente los derechos no son lo mismo que hace 100 años, entonces como que
todos esos estereotipos se empiezan a quedar un poco más congelados y hay que cuestionarnos cuando estemos frente a estas ideas preconcebidas si realmente son cosas que pensamos nosotros o nosotras realmente o son cuestiones que hemos ido aprendiendo a partir de los estereotipos. Si identificamos que son las segundas, tenemos que decir, bueno, alto, vamos a pensarnos un poco más esto y vamos a deconstruir ese estereotipo para permitirnos realmente tener contacto con esa persona o con ese grupo social sin que haya como esa idea preconcebida. Aquí vamos a hacer también una pausa en este video y vamos a ir el link que está acá abajo sobre un cuento que tradicionalmente todos no sabemos, todos lo hemos leído, lo hemos visto en películas. Entonces quiero que pausen este video, vayan al cuento, es un video corto y luego sigamos desarrollando un poco más estas ideas. Bueno, espero que hayan ido a ver el video, es realmente muy interesante. Como este video podemos encontrar muchos en todas las plataformas. Ese video nos ayuda a contestar esta pregunta que tenemos aquí, es ¿los estereotipos perpetúan violencias? Sí. Lo malo en sí no es el estereotipo, lo malo realmente es que nosotros nos apropiemos tanto de ese estereotipo y no lo cuestionemos, que promovamos ciertas violencias sistemáticas a partir de esas creencias que muchas veces ni siquiera realmente responden a la realidad. En este video que acabamos de ver podemos identificar cómo este cuento que tradicionalmente todos hemos leído o visto tiene allí, al interactuar con estos niños, un cambio cuando Caperucita realmente se cuestiona y dice, no quiero más seguir repitiendo esto. Si bien como que en principio vemos que estos niños actúan de cierta manera, un poco en complicidad con el lobo, podemos ver que cuando ya ellos realmente como que se apropian y ven lo que realmente está pasando y se cuestionan un poco más, dicen como alto, cambiemos realmente el cuento, no tiene por qué ser así, y ellos nos permiten como ver ya este cuento o esta situación en un escenario cotidiano. Generalmente escuchamos muchas veces en diferentes momentos que algunas personas son víctimas de ciertas situaciones, especialmente digamos en este caso las mujeres, por ir vestidas de cierta manera, por estar solas en cierto lugar, por ir caminando a ciertas horas. Y finalmente vemos que estas son cosas o son dichos que se han ido pasando casi que de generación en generación y responden mucho como a situaciones sociales, pero no son correctos. O sea, nadie tiene que realmente ser víctima de ningún tipo de situación de abuso por vestirse, por ser, por estar, por no ir con ciertas personas. O sea, realmente todas esas son cosas que no tienen por qué validar ningún tipo de situación de agresión o abuso. Entonces, estos estereotipos sí perpetúan violencias en la medida en que nos apropiemos tanto de ellos y no nos cuestionemos y no vayamos como a la realidad, ni nos permitan como sentir empatía por todas las personas que han sido víctimas de diferentes tipos de violencia, porque esto aplica, digamos, para todo. El ejemplo puntual del video pues hace alusión a cierta situación de agresión en particular, pero realmente esto lo podemos extender a diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Bueno, a continuación haremos una conceptualización sobre aquellas categorías que mencionamos al principio de la capacitación: sexo e identidad de género. En principio hay que tener muy presentes que cuando estemos hablando de sexo vamos a estar refiriéndonos a aquellas cuestiones biológicas, fisiológicas, anatómicas, cromosómicas que nos identifican al momento de nacer. Eso responde mucho como a todo el aparato reproductivo, como a todas las cuestiones internas dentro de nuestro cuerpo, y son cuestiones que son generalizadas, es decir, que lo tradicional o lo correcto, lo que sucede es que estos órganos pues todos los vamos a tener realmente en cualquier lugar del mundo, más allá de nacer aquí o en China. Cuando hablemos de identidad de género, como ya sabemos que el género responde a una construcción social, cuando hablemos puntualmente de identidad de género, vamos a estar refiriéndonos a esa autopercepción que tiene la persona sobre su propia identidad. Esto puede llevar a dos situaciones: o que la persona realmente como que se identifique con el género que tradicionalmente va ligado a su sexo,
Es decir, que yo al nacer como mujer me identifique con lo femenino, entonces allí va a haber una correlación que va a ser casi que perfecta, o puede que no me identifique totalmente con esos géneros, a pesar de yo haber nacido como mujer, a pesar de tener todo ese tema de los cromosomas, yo no me identifique con todos los aspectos de lo femenino, sino que yo quiera y me apropie, me guste, me identifique con aspectos de lo masculino o me identifique con aspectos de los dos. Entonces, esa identidad de género, que es esa autopercepción, ese autoconcepto, ese yo como me percibo, me siento, me gusta, me va a llevar a tener ciertos comportamientos, a tener ciertos roles, a desarrollar ciertas actitudes. Por otro lado, vamos a pasar como a tener como algunos ejemplos de identidades de género. Estas identidades realmente es un tema que no podemos abarcar aquí directamente en la capacitación. La idea es que vayamos a profundizar también como a otros escenarios y nos empecemos como a cuestionar. Podemos encontrar entre algunas identidades de género lo que serían las personas trans. Las personas transgénero son aquellas personas que se identifican con el género que es opuesto a su sexo. Como lo dije anteriormente, por ejemplo, yo nazco con ciertas características fisiológicas que me hacen ser mujer, pero yo me identifico, yo me apropio, yo me siento con características, roles, actitudes que son propios de lo que se conoce como masculino. Entonces allí sería transgénero. ¿Cuál es la diferencia entre una persona transgénero y una persona transexual? Diciéndolo pues aquí de manera como muy rápida, es que una persona cuando es transexual ya ha hecho el cambio biológico, ya se ha realizado pues los procedimientos para hacer su transición total hacia el género opuesto. Sin embargo, pues en ambos hay una identificación y una autopercepción del género opuesto. Podemos encontrar también dentro de estas identidades personas pues que van a ser normativas, personas que van a ser no binarias. No binarias hace referencia específicamente a, como ya lo he mencionado en algunos momentos, que se apropian de cuestiones o roles o cualidades de ambos géneros y básicamente se identifican de esta manera. Tenemos que empezar a tener como mucha apertura hacia este tema, mucho respeto, porque realmente hay que comprender que cuando empezamos a hablar sobre todo este tema de género y de las identidades de género, estamos hablando sobre la vida de una persona. Entonces como que es muy importante que empecemos a reconocer y a validar todo esto, porque finalmente no somos nadie para decidir sobre la identidad de otra persona, y en la medida en que podamos identificarlos o identificarlas de la manera correcta, vamos a promover espacios de respeto y de autocuidado, y no solo como para nosotros, sino para esas personas que están recibiendo el mensaje y para la comunidad como tal. Podemos encontrar también dentro de estas identidades a las personas que les gusta transvestirse. Cuando hace referencia a esto, no estamos haciendo referencia a una persona que tiene una identificación total con el género opuesto, sino a una persona que para actividades puntuales le gusta vestirse o identificarse con la vestimenta, los roles de lo que sería una persona del género opuesto. Entonces, para este último caso en particular, no es que esta persona todos los días se identifique de esta manera, sino que puntualmente para ciertas actividades toma esos roles y se viste y se como que personifica dentro de ese género opuesto. Bueno, dentro de estas identidades de género podemos encontrar muchos ejemplos a nivel nacional, a nivel internacional, de personas que representan estas categorías y nos permiten como tener un acercamiento directo a esas diversas identidades. Podemos encontrar artistas, escritores, podemos encontrar en nuestros escenarios cotidianos a diversas personas que se identifican de diversas maneras. Lo importante en este punto, más allá de saber conceptualmente qué significa cada una de esas identidades de género, porque son muchas y son muy diversas, es comprender que esa identificación responde a su sentir personal, responde a su decisión personal, y por lo tanto, cada uno de nosotros y de nosotras, cuando estemos
enfrentándonos o conviviendo con una persona que se identifique de determinada manera, debemos respetar y responder de la manera en cómo esta persona se identifica. Es decir, si se identifica desde lo femenino, pues tenemos que referirnos a esta persona como ella o con adjetivos femeninos. Y si la persona se identifica desde lo masculino, pues tenemos que referirnos a esta persona con adjetivos masculinos. Si se identifica desde lo no binario, generalmente a estas personas les gusta o se siente más cómodo cuando hablamos. Puede que sea en femenino o con le o con algún tipo de lenguaje inclusivo. Entonces es muy importante que empecemos a respetar este tipo de cosas, sobre todo en este momento. O sea, es como la idea que quiero que cada uno de nosotros y nosotros nos llevemos. Cuando hablamos de orientación sexual, hablamos sobre esa atracción sexual, amorosa, física o erótica que se tiene hacia determinado grupo de personas, independientemente de la identificación o la identidad de género que yo tenga y el sexo con el que nací. Esa orientación sexual básicamente nos va a decir qué es lo que nos gusta, quiénes nos gustan, quiénes nos parecen atractivos. Esto no tiene por qué ser estático tampoco, pero en esta identidad, en esta orientación sexual, lo que vamos a ver son las categorías como los heterosexuales o los homosexuales y bueno, las demás categorías que surgen alrededor de esto, como bisexuales y demás. Básicamente, ¿qué es lo importante que tengan de aquí? Es que cuando hablemos de género vamos a estar hablando de lo femenino, lo masculino, lo no binario. Cuando hablemos de identidades de género vamos a estar hablando sobre transgénero, travestis, transexuales, pues me identifico con lo femenino, con lo masculino, queer. Cuando hablemos de orientación sexual, vamos a estar hablando de homosexuales, heterosexuales, bisexuales. Y cuando hablemos sobre el sexo, vamos a estar hablando sobre cuestiones netamente biológicas. Sé que es al principio como un poco confuso, sé que es mucha información, pero a medida como que nos vayamos apropiando de los conceptos, pues podemos ir respondiendo de la manera más asertiva en diferentes escenarios. No, todas esas categorías que yo les acabo de mencionar no siempre van a ir de la mano, es decir, no porque yo nací mujer, entonces me tienen que gustar los hombres, me tengo que identificar como mujer. No, eso no siempre va a ser así, porque las personas no somos tan normativas, porque las personas somos dinámicas y porque todo realmente, como ya lo estamos viendo, va a ser supremamente diverso. Entonces como que no hay que permitir que esos estereotipos, esos prejuicios como que nos nublen, nos impidan como empatizar. Para finalizar, vamos a hablar un poco sobre la perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta que todos deberíamos tener, que todas deberíamos tener en todos los escenarios de nuestras vidas, que nos permiten identificar diferencias sociales que existen entre las personas de acuerdo a su género o a su identidad de género o a todas esas categorías, a su orientación sexual incluso, reconociendo que existen desequilibrios y reconociendo que existen desigualdades. Entonces lo que va a permitirnos la perspectiva de género es como identificar que existen estas desigualdades, identificar que existen estos desequilibrios y proponer soluciones para buscar mayor equidad entre todas las personas que estemos interactuando en determinado género. Esta perspectiva en determinado escenario, esta perspectiva de género lo que nos va a permitir tener es como una visión macro, es lograr identificar todos los problemas y es lograr intervenir para buscar soluciones, dar nuevos escenarios, proponer nuevas cosas, de construir esos estereotipos, de construir esas cuestiones hegemónicas que tenemos allí muy incrustadas para poder buscar equidad entre las personas que estemos relacionándonos en los diferentes ámbitos. Por eso les decía que lo importante de este tema que estamos abordando hoy no es que se quede solo en lo teórico, es que usted cuando salga y se relacione con sus amigos, con su familia, en su grupo de clases, en la universidad en la que vaya a estudiar o en la que esté estudiando, en su trabajo, usted puede identificar que existen violencias para ciertas personas en ciertas categorías y usted ya al identificarlas deje de promoverlas y proponga más bien soluciones. Entre las violencias de género pues podemos encontrar muchas. La actividad final propuesta para ustedes es la siguiente. Existen 3 propuestas que yo acabo de traerles. La primera propuesta es sobre feminicidio, la segunda es sobre discriminación por orientación sexual y la tercera es sobre desigualdades en niños transgénero.
La idea es que ustedes elijan cuál de esos temas les llama más la atención, por el motivo que sea, y entren al Drive en donde está todo los documentos para profundizar. En ese Drive, de acuerdo a la elección que ustedes hayan tomado, van a ver una serie de documentos o videos para que ustedes profundicen más en el tema, conozcan más sobre el caso y puedan construir una opinión, que quiero que la dejen aquí en los comentarios de este video, sobre aquello que ustedes vieron en ese caso. Con respecto al tema de la discriminación por orientación sexual, tenemos el caso de Sergio Urrego. Fue un caso de un joven en Bogotá quien era homosexual. Él tuvo una relación con uno de sus compañeros y sufrió discriminación por parte de la entidad educativa, por parte de los compañeros. No se dio un manejo como apropiado del tema y finalmente Sergio termina por suicidarse. Es muy lamentable pues que haya sucedido esto. Es un caso que ha dejado unos precedentes bien importantes pues en Colombia. Es un caso que fue un poco mediático, pero realmente es un caso como que hay que ponerle cuidado. Por parte del feminicidio, el escenario del feminicidio, tenemos el caso de Rosalvira Celi. Rosalvira Celi pues fue una mujer víctima de acceso carnal por parte de un ex compañero como de colegio, un amigo de ella. Él también le provoca pues algunas heridas y gracias a esas heridas ella fallece. Ella fallece cuando llega al hospital, pero ella estuvo pues gran tiempo como agonizando en un parque en Bogotá. Este caso es sumamente importante porque este caso le dio apertura al delito de feminicidio. Es como el caso precedente para que se legislara sobre el feminicidio. Es también bien interesante, es muy importante también saber como todas esas violencias que sufrimos las mujeres, el porqué de un delito propiamente para feminicidio. Y el último caso es un caso de unos niños transgénero de la ciudad de Cali que tienen como una pandilla, y en ese caso pues se van a ver ciertos tipos de violencias, discriminación, cómo estos niños y estas niñas se agrupan, se apoyan, pero también sufren ciertas dificultades sociales por esa identificación de género, por esa orientación sexual, porque muchos también son homosexuales. Entonces como que también es bien interesante de ver. La decisión es totalmente personal y puede ser por un tema de interés, cualquiera. Entonces van a ir a esa carpeta de Drive, van a elegir alguno de los tres y van a comentarlo por favor en los videos cuál es su opinión con respecto a esto, porque es importante, qué podemos hacer, qué fue lo que más le llamó la atención. La opinión puede ser desde cualquiera de estas preguntas o cualquiera que a ustedes les surja. Realmente como que es muy libre, simplemente quiero que opinen al respecto y yo les estaré retroalimentando. Muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por haber estado durante toda la capacitación. Quedaré muy pendiente si tienen alguna duda en los comentarios.